Hace unos 16 años o 20 tal vez, en Excel, leyendo con detenimiento la Biblia, estructuré este gráfico, del cual solo me queda la imagen, ya no el archivo de Excel. Aquí no sé qué alcances a ver a primera vista. Por ejemplo, en el eje de las Y, en el eje vertical, están los nombres de los personajes bíblicos. Algunos, tal vez los más conocidos de la Biblia, se encuentran enmarcados. Está Adán, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham. En el eje de las X, en las abscisas se llama, están los años, partiendo desde la creación de Adán como año cero, hasta casi, diríamos, unos 2400 años, los primeros 2400 años de la historia de la Tierra. El fundamento bíblico nunca debió estar en contraposición con el fundamento científico. No tiene razón de ser esa contraposición. El punto de vista evolutivo y lo que nos han enseñado a lo largo de centenas de años son meras hipótesis que no tienen una verdadera explicación, ni lógica, ni en lo que la misma ciencia se exige como método de que se verifique, que se prueben, que haya evidencias. Hay una gran controversia a lo largo del tiempo sobre la evolución versus creación. Pero retomando lo del gráfico, hay tres líneas amarillas verticales que se marcan allí. En la primera, de izquierda a derecha, está el año 930, que coincide con la muerte de Adán. Y para esa fecha, hacia la muerte de Adán, ¿quién estaba vivo de estos grandes personajes? Estaba Enoc, estaba Matusalén, y lo que tal vez me gustaría resaltar ahora es que la longevidad de estas generaciones primeras, su capacidad mental, física, era mucho mejor y mayor que la nuestra en nuestros días. Imagínense, Adán viviendo 930 años. El origen o el plan original era que tuviera vida eterna, pero a raíz de su mala decisión empezó un deterioro. Pero vean la longevidad, inimaginable para nuestros días. Se dice que la estatura de Adán era de más de 2 metros, creo que entre 2 y 3 metros de estatura. Para nuestro concepto eran verdaderos gigantes portentosos. Nada que ver con esta historia que nos han contado acerca de el Neandertal, Australopithecus, los homínidos, etcétera, 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 que en realidad no tiene mayor argumentación. Aquí solo quiero poner una anécdota que escuché recientemente. No tiene mucha relación, pero viene al caso. Cuando tú estás testificando un incendio, vas pasando por ahí y ves a los carros de bomberos extinguiendo el fuego, ¿se te ocurriría pensar que como ves allí a los bomberos, echarles la culpa del incendio? No, ¿verdad? Bueno, pues así es muchas de las hipótesis que la evolución ha concluido. No tenemos la historia completa, tomamos una partecita de la historia y se sacan conclusiones que con el paso del tiempo se nota, se ve, se evidencia que no eran tan ciertas y se van modificando. En cambio, en la Biblia tenemos un relato que está inspirado por Dios, que no tiene posibilidad de engaño, de error, y dudamos. En fin, cuando Adán muere estaba vivo, insisto, Enoc, Matusalén, dentro de estos ejemplos que estoy poniendo. Y en realidad no se necesitaba una historia escrita, porque la historia verbal, el relato oral se mantenía en la memoria y en las generaciones, y se contaban, ahora sí que en las primeras generaciones, de mano directa. Imagínense a Adán contándole de manera directa, personalmente, a Enoc y Matusalén. Bueno, de Enoc quiero resaltar algo. Fíjense cómo en el año 365, unos años más adelante de la muerte de Adán, cumple 365 años, y el relato bíblico dice que Dios se lo llevó. Por eso puse la línea punteada continua. Él no muere, es trasladado hacia el lugar donde habita Dios. Luego vemos a Matusalén. Entonces Matusalén sigue corriendo su vida y llega hasta su vida de 969 años. Él vive un poco más que Abraham.
Y es clásico y tradicional lo de la longevidad, ¿verdad? Tan viejo como Matusalén, porque es el hombre que más vivió en la historia humana, 969 años. Digo, a excepción de gente como Enoc, que son escasos contados que nunca murieron. 969 años. Bueno, a la muerte de Matusalén, que había escuchado personalmente de manera directa a Adán el relato, no había que ejercer fe para esas cosas, estaban contándole el uno al otro. Bueno, cuando muere Matusalén, es justamente donde corta la línea recta vertical. Dios espera que muera y entonces se desata el diluvio universal. Un hecho que es controversial, pero que bíblicamente no tiene ningún arrojo de duda. Sí existe un diluvio universal y hay muchas evidencias que los evolucionistas tratan de no concluir, pero que definitivamente sí fue, como lo relata la Biblia. Bueno, en ese momento, ¿quiénes estaban vivos? Estaba vivo Noé y ya estaba vivo su hijo Sem. Recordemos que Noé tuvo a 3, Sem, Cam y Jafet. De hecho, parece ser que el Sem era el menor de los 3. Sem, el que da origen a los semitas. Pero también estaba Cam, que dio origen a los cananeos, que creo era el mayor. En fin, vivos a la edad en la que muere Matusalén están Noé y Sem. Es decir, Noé y Sem escuchan de viva voz las historias de Matusalén, que había escuchado el relato directamente desde Adán. Bien, entonces llega el diluvio, todavía vive unos años más Noé, él vive 950 años, y en el caso de su hijo Sem, vivió ya solo 600 años de vida. Noten cómo hay ya un poquito más de 300 años menos de vida, se acorta la longevidad, y hay una explicación lógica, racional de en qué medida o por qué factores contribuyen en gran medida a esta reducción de la longevidad. Recordaremos que después del diluvio se autoriza el consumo de carnes, aunque se diferencian carnes limpias y carnes que no eran limpias. Las carnes limpias que se autoriza para consumo humano, no así las no limpias. Y el consumo de carne es un factor que contribuyó a acortar drásticamente la longevidad. Bien, seguimos entonces la línea de tiempo. Sem, cuando estaba vivo, después de varias generaciones adelante, no quiero detallar a cada uno, pero veamos cómo ahí nace Abraham. Todavía viven o son, diríamos, contemporáneos Sem y Noé, y Abraham, pero vean drásticamente todavía más acortada la vida humana. Abraham vive 175 años, que para nosotros ¿quién vive hoy 175 años? Sin embargo, en términos relativos, es nada comparado con Sem, que es nada comparado con los anteriores que vivían 900 años. Así que repasemos un poco. A la muerte de Noé nace Abraham, pero repasemos, decía. Entonces tenemos a Adán, que convive con Matusalén y con Enoc. Enoc se va, Adán muere, queda Matusalén, y entonces Matusalén convive con Noé y con Sem, quienes a su vez transmiten el conocimiento de manera oral, y en particular Sem convive unos años con Abraham, el gran patriarca, y lo demás es historia.